Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. La crisis de los refugiados que huyen de Medio Oriente hacia Europa sigue dominando los titulares en estos días. Es una crisis que promete profundizarse, sobre la cual todavía no hay líneas claras de resolución. Bien, hablamos de esto porque hoy en el programa de esta noche vamos a recordar otra crisis que hubo en la Argentina y que se vivió en la Argentina y que trajo a refugiados judíos del este de Europa huyendo de persecuciones raciales y religiosas, y la experiencia que tuvieron aquí. Hay un paralelismo muy grande, Mabel y Silvia. Estas son dos historias que con diferencia de más de un siglo muestran que hay muchas continuidades, lamentablemente, en la historia. Y en el medio, por supuesto, hubo muchas otras historias de persecuciones y refugiados y migraciones por motivos políticos, además de, ni que hablar de las económicas, obviamente, que es lo que mueve a grandes masas de población, ¿no? De eso se trata. Sí, recordar realmente lo que supuso en un determinado momento la inmigración de judíos, sobre todo expulsados por el zar en Rusia, que venían a fines de 1880 y pico, que venían tratando de salvar su vida, y con lo opuesto, y además de decretos que eran de la noche a la mañana, a alguien que vivía inserto en su lugar le decían te tenés que ir, y lo que significaba que alguien arraigado en su lugar se tuviera que ir de golpe y tan lejos, y las penurias que tuvieron que pasar, y eso es realmente interesante para recordar, y para recordar con tristeza cómo se repiten hoy. Como hoy refugiados de una guerra civil y guerras donde, no solo civil, sino una guerra internacional, como la que están viviendo en Medio Oriente, la que está viviendo en Siria específicamente, obliga a la gente a salir con lo opuesto como pueda, como dé lugar, para salvar su vida, ¿no? Es algo realmente muy cruel y muy dramático. Nos estamos refiriendo en realidad a un libro que escribió Daniel Muchnik, que se llama Inmigrantes, que abarca un largo periodo de la historia argentina, entre 1860 y creo que 1914, sí, que son de alguna manera el periodo que él abarca, y donde vino su propia familia en 1893 a radicarse en Villa Clara, una de las colonias judías en Entre Ríos, donde estaba el polémico ahora tal vez Barón Hirsch. Exactamente, y según Daniel Muchnik, esa experiencia no fue ningún lecho de rosas, y nos lo cuenta en un informe, el cual vamos a ver ahora la primera parte. Veámoslo. Se han escrito cerca de 200 libros sobre inmigración y muchos de ellos de inmigración rural. Lo que pasa es que intenté hacer un libro distinto a estos libros que cuyos autores son popes en materia histórica. ¿Y en qué consiste la distinción? La distinción consiste en que, en primer lugar, cuestiono a una entidad que ha sido glorificada. En estos momentos hay una gran nostalgia por la colonización judía, pero lo que la gente no sabe es todo lo que sufrió esta inmigración, todo lo que padeció por culpa y con responsabilidad de la Jewish Colonization, que fue la organización madre. Fue creado por el Barón Hirsch. Y además, aprovecho para contar la historia de mi familia. Mi familia llegó en 1894 en un barco. Ellos habían salido de Besarabia, que ahora es la República Moldava. Tomaron un barco llamado Birmania hasta Estambul, y de Estambul hasta aquí en un barco llamado Don Orione.
llegaron a Buenos Aires, los estaban esperando. En el Hotel de Inmigrantes la gente no podía permanecer más de 3 o 4 días. Sí, algunos consideraban esto como un paraíso el lugar, ¿no? No es así. A los 4 días arreglátelas como puedas. Estuvieron en el Hotel de Inmigrantes y luego la Lewis organizó la partida hacia la provincia de Entre Ríos. Los suben a trenes, ya había líneas férreas importantes, los suben a trenes, lo dejan en Villa Domínguez. Y en Villa Domínguez permanecen prácticamente 5 o 6 meses. Pero permanecen en condiciones terribles. Había 400 familias en un galpón chico. Así que imagínese usted el grado de promiscuidad en la cual vivía esta gente. A tal punto que tenían, digamos, una solución a medida. Hacían pozos en la tierra, como se hace en Rusia, para guardar los granos. Hacían pozos en la tierra donde vivía el grupo familiar y arriba, para taparse frente a la inclemencia del tiempo, chapas. Así que vivieron en pozos y vivieron en condiciones realmente penosas. De Villa Domínguez partieron hacia lo que se llamó, de alguna manera, las colonias, cada una con su nombre, no eran muy pobladas, estaban las colonias estables y estaban las desperdigadas, así se llamaban, desperdigados. Mi padre nació en una de estas aldeas chiquitas de desperdigados. La aldea se llamaba 8 Casas y efectivamente tenía 8 casas. 8 casas. Y mi padre nació en una de esas 8 casas. He visitado con mi mujer gran parte de las aldeas judías en Entre Ríos y debo decir que hubo grandes aportes, que la colonización judía hizo grandes aportes al agro argentino. Por ejemplo, trajo el girasol. El girasol no se conocía en el país. Hubo una enseñanza al criollo de la manera de tratar al ganado. Hubo además un factor importantísimo de arraigo y convivencia que fue el cooperativismo agrario. Y yo tengo que hacer una observación de la colonización judía. Diría que la colonización como tal fracasó y que lo bueno es esto que le comenté, esta herencia que nos han dejado, el cooperativismo agrario, la entrada de algunos cereales y un elemento muy importante que lo usaron los judíos en Entre Ríos y los galeses en la Patagonia, que fue el principio de rotación de la tierra. Cada tantos años rotaban de agricultura a ganadería, de ganadería a agricultura, es decir, iban turnándose, que es, digamos, un viejo precepto bíblico, y una realidad donde se junta la vida en un mundo nuevo y además la sobrevivencia con las condiciones que había. Lo que me preocupó mucho en este libro, a diferencia de otros libros sobre la inmigración, fue ¿por qué vinieron? Imagínese usted que de la noche a la mañana le dicen tiene que emigrar a Islandia, levantar campamento e irse a Islandia. Es un trauma muy grande, ¿no? Y me imagino a mi bisabuelo, que tenía 47 años, y un familión de 10 hijos, que iban desde los 22 hasta los 2 años, ¿qué habrá pasado para que este señor de 47 años, cuando la expectativa de vida eran 50 años? Bueno, las causas eran lógicas de por qué irse. O se quedaban y podían morir con los pogroms, o lisa y llanamente se iban para salvar las vidas. Estaban huyendo de un zarismo antisemita feroz.
El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco sobre la cuestión de los refugiados. Refugiados, bueno, en estos días del Medio Oriente hacia Europa, hace más de un siglo, la historia de los refugiados judíos, los inmigrantes judíos, desde el este de Europa, sobre todo de Rusia, donde eran perseguidos en los pogroms. Vimos la primera parte del informe del libro de Daniel Mushik, que realmente, bueno, es la historia de su familia, ¿no? Hay un relato histórico, porque él, además de periodista y escritor, es historiador, y además un relato personal, ¿no? Sí, y es interesante cómo aparece y cómo se saca lo edulcorado también de cómo recibe, porque hoy estamos viendo la crisis humanitaria de la recepción de estos emigrados forzados y cómo se preparan las sociedades que tienen que afrontar esta recepción, como lo fueron también en la historia en la Argentina, ¿no? El hotel de inmigrantes, tan emblemático, 4 días estaban en el hotel, nada más, y tenían que ver de dónde iban, y por eso, bueno, las figuras como las de Barón Kirsch, y bueno, el mito de venir a trabajar el campo, campos que no estaban previstos para trabajar como las expectativas que esta gente traía. Claro. Hay una frase muy hermosa que rescata Daniel Mushik en el libro, que es de un poema de Isaac Bashevis Singer, un gran escritor. Dice: todos los seres humanos somos exiliados, nacemos y no sabemos por qué, nos vamos a morir y no sabemos por qué, cada uno de nosotros es un exiliado. La idea de dónde es el hombre, ¿no? Es decir, la tensión entre el arraigo en la tierra y la posibilidad de ser ciudadano del mundo, ¿no? De poder tener la posibilidad de irse a donde uno quiera estar, ¿no? El contrapunto, más allá de la fortuna o mala fortuna de estos refugiados o inmigrantes, la Argentina y América fue tierra de recepción, ¿no? El drama que se vivió en Europa es un continente que históricamente expulsó a su población, que tiene que verse ahora enfrentando a una ola inmigratoria muy grande. Pero bueno, vamos a ver la segunda y última parte del informe con Daniel Mushik a propósito de su más reciente libro.
Y así se fueron acomodando. Había cláusulas muy autoritarias, como dije. Por ejemplo, cuando el hijo se casaba se tenía que ir del hogar. Pero además lejos, no cerca de donde vivían sus padres. ¿Por qué razón? Inexplicable. Había razones inexplicables. Además, las plagas asolaban todas las regiones donde se instalaron. Había langosta, estaba la langosta que devoraba todo. La sequía. Las inundaciones en Entre Ríos. Y los de Santa Fe, los de Moisés Ville, generaron, digamos, condiciones para que mucha gente también se fuera de Moisés Ville. Se fueron al oro blanco, al algodón, ¿no? Y hubo luego, digamos, hubo gente que se desprendió de su relación con la Jewish. Pagó la deuda que tenía porque la organización exigía un monto determinado por el viaje. Y esta gente tenía que devolver con cosecha y resulta que vinieron la langosta, vino la sequía, vinieron las inundaciones, así que quedaron muy endeudados. Fíjese qué cosa graciosa, ¿no? Los hijos de los colonos llamaban al fondo comunal que habían creado, fondo comunal que era una especie de cooperativa. Como les exigía el pago, era fondo cremenal. Cremenal. Sí, era el fondo que los condicionaba en materia de dinero, ¿no? Sí, las condiciones eran realmente muy complicadas. El sueño de los héroes de la patria, de los padres de la patria, los sueños de Alberdi o de Sarmiento, se cumplieron en parte, no definitivamente, ¿no? Sarmiento siempre quiso inmigrantes rubios, altos y de ojos celestes. Sí, a Alberdi no le preocupaba tanto esto. A Sarmiento le preocupaba mucho la educación. Muchísimos de los hijos de los colonos se hicieron profesionales, con una virtud que no podían obtener en Rusia. En Rusia no entraban en la escuela secundaria más que un judío cada 2.000 rusos. Y lo mismo el gran esfuerzo que era entrar en la universidad, imagínese usted. Acá, en cambio, digamos que con becas y con la plata que le mandaba el padre campesino, los hijos se convirtieron en médicos y en bioquímicos y en dentistas. Fueron realmente condiciones muy complejas las que llevaron sin duda alguna al fracaso de las colonias, más allá de todos los aportes que hicieron. Y que, en fin, los padres vinieron a convivir con sus hijos en las ciudades. Los hijos se recibían y se quedaban en Rosario, en Paraná, en Santa Fe, en donde sea, ¿no? Muchos hijos de colonos se hicieron de alguna manera gauchos a su manera, es decir, vestían bombacha, alpargata, llevaban el cinto ahí, podían competir con el criollo, ganaban las carreras cuadreras, pero no eran los gauchos, los judíos gauchos idealizados por Gerchunov. Gerchunov idealizó todo esto, cuando en realidad la cosa no era tan así. Idealizó la situación de un judío extranjero, un agricultor, se había integrado a la Argentina. A través de la lectura uno se va enterando que recién la segunda generación, los hijos, van a participar de la política y van a estar integrados. El primer oleaje no se integró fácilmente. No se integró fácilmente. Bueno, yo creo que el gringo colaboró como pocos
en la comprensión del fruto de la tierra. Habida cuenta que el país crece y se enriquece por alimentar al mundo, carnes y cereales. El gringo participa mucho en la generación de cultivos cada día mejores, de mayor calidad. Inauguraron el cooperativismo agrario, que luego se extendió a todo el país. Fue una especie de muestra de solidaridad entre las comunidades, el cooperativismo. Bueno, una historia fascinante, una historia personal que familiar, ¿no? Que se mezcla con la historia de un pueblo que vino a la Argentina y en que, bueno, la conclusión, las colonias agrícolas fueron un fracaso, ¿no? Aunque hoy hay algunos exponentes, ¿no? Silvia, vos lo conocés bien, a Gustavo Gromos-Copatri, que son algunos que le fue bastante bien en aquellas colonias, ¿no? De Carlos Casares. Bueno, hay una tradición de la colectividad judía en el trabajo de la tierra, digamos, y hay familias, numerosas familias a las cuales les ha ido bien, bueno, a través de la perseverancia, etcétera. Lo que Muchnik relata acerca del Barón Hirsch, él dice en una parte, lo cierto es que cuando llegaron en los primeros tiempos, se refiere a su familia, a los colonos, lo que acaba de decir, no vieron cumplido todo lo que se les había prometido, vivieron a la intemperie, expuestos a pestes y maldades diversas. Es decir, ahora tal vez la primera promesa incumplida fue el tema de la tierra, que es la gran diferencia entre nosotros y Estados Unidos. Estados Unidos les dio a los colonos la propiedad de la tierra, acá no. Y que fue para todos, ¿no? Todos los inmigrantes, los italianos, los españoles que vinieron. Claro. Bueno, muy bien. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos hasta el jueves que viene.